Estamos comenzando el párrafo 6, la sección primera del capítulo 3. La sección es expiación sin sacrificio. En los párrafos anteriores Jesús nos hace varias aclaraciones con respecto a citas bíblicas, que o bien se malinterpretan o bien en realidad nunca fueron así. Por ejemplo, una de las que en realidad nunca existió y que aquellos que hicieron la Biblia la pusieron ahí no tenía nada que ver con las enseñanzas de Jesús, era: mía es la venganza, dice el Señor. Y Jesús nos dice que esta creencia proviene de la proyección. La proyección es la idea de ver afuera lo que creo que está en mí. Puesto que creemos ser culpables, queremos ver ese supuesto pecado o maldad afuera, en este caso lo proyectamos en Dios. Y creemos que ahora Dios es el malvado que anda buscando venganza porque primero nosotros pensamos que lo habíamos atacado. Ya. Voy a comenzar con la lectura desde el párrafo 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. Ya, debemos entender, recordar que cuando hablamos de inocencia, en este caso hablamos de la mente correcta y también podemos hablar de la mente uno. Y cuando hablamos de inocencia hablamos de santidad. El Hijo de Dios en el cielo, es decir, el Cristo, el Hijo despierto, es totalmente consciente de su eterna santidad. Esa es inocencia. He explicado muchas veces la diferencia entre inocencia e ingenuidad. Para un curso de milagros, inocencia no es ingenuidad. Inocencia es santidad, pureza, perfección, divinidad, grandeza. El hecho de ser inmaculado, impecable. Eso es la inocencia. Entonces, la inocencia o la santidad, que es lo mismo, corresponde al ámbito del cielo, de la realidad, pero sin embargo, en el sueño, cuando alguien está en su mente correcta, es consciente también de su santidad o de su inocencia, al menos sabe, tiene esa experiencia de paz, ese instante santo de reconocer que él está libre de pecado y que sus hermanos también están libres de pecado. Entonces, cuando hablamos de la inocencia o a aquellos que son inocentes, en realidad todos son inocentes, solo que no todos son conscientes de esa inocencia. Todos como un solo ser, un solo Cristo, en la realidad somos perfectos y absolutamente santos, inocentes. En el sueño pareciera como si estuviéramos fragmentados, divididos y cada quien tiene su tomador de decisiones y puede elegir entre la sensación de culpa del ego y el recuerdo de la inocencia del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han elegido correctamente, a esto se refiere Jesús como los inocentes, porque son aquellos que han reconocido su inocencia y han reconocido también la inocencia en todos sus hermanos. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. El hecho de que se esfuerce por proteger la plenitud no se debe tomar literal. Aquel que está en su mente correcta no se esfuerza por nada. No quiere decir que no se tenga que esforzar en el nivel físico. Si tiene que trabajar y hacer un trabajo pesado, lo hace y se esfuerza en ello, pero en su mente no hay un esfuerzo. Podríamos decir en algún nivel que sí hay cierto esfuerzo en el nivel de la mente en cuanto a examinar las ilusiones, pero no tiene por qué ser algo forzoso, no tiene por qué ser algo agobiante, puede ser un trabajo gozoso. ¿Por qué? Porque estamos honestamente buscando la verdad, como se nos dice en la dinámica del ego. Entonces, aquellos que son inocentes son aquellos que están en la mente correcta. A eso se refiere Jesús, pero en realidad todos son inocentes. Solo los que están en la mente errada no son conscientes de su inocencia, pero siguen siendo inocentes. Y no son inocentes por las cosas que hagan aquí. No son inocentes porque se comporten bien en el mundo. Son inocentes porque el Cristo, la única verdad en ellos, es perfecta, inocente, es santa. Nuevamente, yo quiero reforzar aún más ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿O se le prendió el micro a alguien? Voy a mutear por ahora a todos. Si alguien necesita hablar, prende nomás el micro y me habla. Entonces, quiero reforzar la idea de que la inocencia es el estado real del ser, del Cristo, que es la santidad. Pero en el sueño también se le llama inocencia a la mente correcta.
No es porque aquellos que estén en la mente errada hayan perdido su inocencia, para nada. Lo que perdieron fue la conciencia de esa inocencia. La perdieron de vista, pero no la han realmente perdido. Mm. Y lo que estaba explicando también es que no es que aquellos que estén en la mente correcta tengan que proteger la verdad o proteger la plenitud. No se tienen que realmente esforzar por proteger. Simplemente lo que hacen es mantenerse atentos, conscientes para elegir esa mente correcta. Pero no porque la mente correcta o no porque la verdad o el amor o la paz necesiten protección, no están en peligro. La verdad no puede estar en peligro. La verdad no puede ser amenazada. Lo real no puede ser amenazado, como se nos dice en la intro del texto. Entonces es una metáfora, no se debe tomar literal. Se refiere a que simplemente se mantienen atentos, como nos dice también un poco más adelante, solo en favor de Dios y de su reino. Esto es lo que hacen aquellos que están en su mente correcta, pero no porque tengan que estar esforzándose por proteger la verdad o la plenitud porque pueda estar en peligro. No está en peligro. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. Aquí en la primera línea también hay algo que quiero aclarar. Cuando dice que la inocencia es incapaz de sacrificar nada porque mantiene, porque la mente inocente dispone de todo, la mente inocente es aquella mente que ha reconocido que ya dispone de todo. Si alguien está en la mente errada, no es que se le haya despojado, quitado algo, el amor de Dios o la plenitud, sigue teniéndola. No está solo, no está separado, pero ha olvidado que es uno con Dios, ha olvidado su plenitud. Y por lo tanto, como cree que está separado y que le falta algo y se siente culpable, exige sacrificio, ya sea a sí mismo o a los demás, porque cree que esa es la manera en que va a hallar la salvación o la expiación a través del sacrificio. Pero aquel que reconoce que ya lo tiene todo no necesita ningún tipo de sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio es una inversión mental, no quiere decir en el nivel de la forma. ¿Por qué explico esto? Porque puede haber una confusión de niveles. Muchas veces uno dice, ahora que practico el curso ya no voy a tener que sufrir sacrificios en el nivel de la forma. Mentira, todo aquí es un sacrificio. Todo el tiempo tenemos que estar gastando dinero para comprar cosas que finalmente se van a perder o se van a consumir. Todo el tiempo estamos sacrificando, perdiendo, abandonando, tomando cosas y desprendiéndonos de ellas. Todo el tiempo, eso es inevitable en este mundo. Siempre tenemos que perder algo para ganar otra cosa. Inevitable eso es en este mundo. El mundo de las formas no va a cambiar. El mundo de las formas siempre va a ser así. Lo que hacemos nosotros es dejar de creer en ello mentalmente, solo la mente. Es en la mente donde es el cambio. No porque ahora yo practique más el curso y esté más en paz, me va a tocar hacer menos trabajo o tengo que, no sé, esforzarme menos en las cosas en el mundo. Quizás de pronto pueda reflejarse de esa manera, en que algo que quizás en el nivel de la forma me hubiese costado más tiempo hacerlo, lo hice en menor tiempo. Puede que sí y puede que no. Siempre aclaro esto, puede que no, porque a veces uno se hace ilusiones. Ahora voy a practicar el perdón y voy a unirme a Jesús y Jesús va a hacer que todo sea más rápido, más simple, más sencillo en el mundo. Y Jesús no está interesado en hacer las cosas más rápidas o más sencillas en un mundo que no existe. Está interesado en hacer las cosas más sencillas en la mente. Y hacer las cosas más sencillas en la mente es simplemente darte paz, independiente si tienes que esforzarte y hacer muchas cosas en el nivel de la forma. Recuerdo que en una charla que hizo John Mundy, comentó, que la hizo como tributo a Ken Wapnick después del fallecimiento de Ken Wapnick, fallecimiento en el nivel de la forma, todos sabemos que en realidad nunca murió. La cosa es que él comentaba que en alguna ocasión llamó por teléfono a Ken y para saber de él, eran amigos. Y la cosa es que él comenzó comentando, dijo, uno creería que un hombre iluminado ya no tiene que hacer prácticamente nada en este mundo, que ya todo se le hace fácil, pero cuando hablé con Ken, decía John, él me contaba que estaba organizando unas juntas con abogados por unas cosas de derechos de autor, que tenía que ir al mecánico a resolver tal y tal problema del auto, que tenía esta junta con otros estudiantes, que tenía una agenda copadísima. Tenía que hacer muchas cosas, ir para allá y para acá, muchas cosas.
Entonces, él decía, no porque alguien esté iluminado quiere decir que se echa en la cama a no hacer nada. No necesariamente, quizás sí, alguien esté iluminado y esté todo el día echado en su cama sin hacer nada. Puede ocurrir, por supuesto, no lo descarto, pero no es algo fijo que alguien que esté iluminado o alguien que vaya avanzado espiritualmente tenga una vida fácil en la forma. Lo que es fácil es en el contenido, porque en el contenido practica más fácil, porque ya tiene más práctica, practica más fácil el perdón. Se le hace más fácil llegar al instante santo porque ya tiene la práctica. Pero eso no quiere decir que las cosas en el nivel de la forma necesariamente sean más fáciles. No necesariamente. Quiero recalcar esto porque después vamos a sentir una gran frustración cuando uno dice, es que yo perdoné, ¿por qué no me salió más fácil? Y Jesús sonríe tiernamente, hermano, yo nunca te lo garanticé, no me lo reclames. Así que, bueno, quisiera aclarar ese punto para que no tengamos una frustración después de, ay, pero ¿por qué si yo practiqué el perdón, por qué todavía tengo que seguir haciendo cosas en este mundo? Bueno, hay que seguir haciendo cosas en este mundo, no porque sean reales, el salón de clases simplemente. Así que esto también me recuerda una enseñanza que contaba precisamente Kenú Wapnick, creo que era una enseñanza budista, que llegaba el discípulo donde el sensei le decía, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la paz interior o la salvación? Y el maestro le decía, cortar leña y acarrear agua. No precisamente porque eso le fuese a dar la iluminación o la paz, pero estaba en una instancia donde necesitaba alguien que cortara leña y que acarreara agua y estaba su discípulo ahí, había que hacerlo. Entonces, no por el hecho de que alguien practique el perdón y esté en paz, va a dejar de cortar leña y de acarrear agua. En ese ejemplo, no por el hecho de que alguien esté en perfecta paz, iluminado, va a tener que dejar de trabajar o dejar de hacer cosas. Hay casos en que sí, hay casos en que alguien ya no necesita trabajar porque, no sé, tiene mucho dinero o porque le dio el premio gordo en la lotería, porque quién sabe que está mantenido por alguien, quién sabe. Pero de todos modos, incluso si no tiene un esfuerzo laboral de trabajo para ganar dinero, aún así tiene que comer, tiene que levantarse, tiene que bañarse, cambiarse de ropa, lavarse los dientes, cortarse el pelo, afeitarse, etcétera. Hay muchas cosas que las va a tener que seguir haciendo. Entonces, no por el hecho de que alguien practique este curso, la vida en el mundo se le va a hacer más fácil, no necesariamente. Lo que sí es que no se lo va a tomar en serio y que en su mente va a permanecer en paz, incluso si le están atravesando clavos en sus muñecas en una cruz de madera. Incluso si le ocurre eso, en su mente todo va a ser más fácil, no en el nivel del cuerpo. Continúo. Ya. Retomo nuevamente desde el comienzo este párrafo. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar. Aquí en este caso, cuando hablamos de proyectar, hablamos de condenar, hablamos de juzgar, tener un pensamiento de ataque, de proyectar culpa. Tiene que quedar muy claro esto porque muchas veces confundimos. Yo siempre explico el término proyección en dos ámbitos, en dos contextos. Uno es la manifestación de todo el universo de tiempo y espacio, de los cuerpos, el mundo de la multiplicidad, el universo de las formas. A eso se le llama proyección en un comienzo. Pero luego en la práctica del perdón llamamos proyección a proyectar culpa. Es decir, al hecho de negar que yo me siento culpable y considerarte a ti el culpable. A eso le llamamos proyección. A eso llamamos proyectar. Aquel que está en su mente correcta, que reconoce su inocencia, ya no siente culpa, aunque sea por un instante santo, o si ya se iluminó, ya no la va a sentir nunca más. Pero aquel que está en la mente correcta no siente culpa, sabe que es inocente y por lo tanto no tiene ninguna culpa que proyectar en sus hermanos. No estamos hablando de manifestar un hecho, estamos hablando de considerar como culpables los hechos o las personas. Es de una interpretación. A esto es lo que nos referimos con proyectar. Lo mismo que percibir. Percibir para un curso de milagros es interpretar. Cuando Jesús dice percibes guerra, se refiere a interpretas la guerra como algo real. Jesús nos dice, aquel que está en paz no puede percibir guerra. Por supuesto, alguien que verdaderamente está en paz sabrá, es consciente de que hay una guerra en Israel y Palestina, al menos a la fecha de hoy. Será consciente, no se va a hacer el tonto con eso. Lo que va a ocurrir en su mente es que va a estar en perfecta paz porque no va a condenar a nadie, ni a los que el mundo cree que son los culpables, ni a los que el mundo cree que son las víctimas.
los ve a todos por iguales, reconociendo que todos son el Santo Hijo de Dios, siendo totalmente conscientes de que hay un conflicto bélico y una guerra entre países, naciones o no sé qué, hay conflictos en su mundo, pero tal como en la definición del milagro del libro de ejercicios, contempla la devastación, pero le recuerda a su mente que lo que ve es falso. Es decir, ve la devastación, solo que no se la toma en serio porque sabe que es una ilusión. En su mente lo reconoce. No es que por fuera se haga el desentendido, es que por dentro reconoce que es un sueño. Continuó. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. En estas líneas sigue explicando, extendiendo lo que se nos había dicho en los principios, en la primera sección del primer capítulo. Entonces, aquel que obra un milagro o que perdona, practica la mente, estar en la mente correcta, honra a sus hermanos y honrarlos no tiene que ver con ninguna actitud física, no tiene que ver con rendirle un tributo en el nivel del cuerpo ni nada de ello. Honrar a alguien es simplemente reconocerle tal como es. Honrar al Hijo de Dios es reconocer que mis hermanos son el Hijo de Dios. A esto se refiere con honrarles. No tiene que ver con una conducta devocional. Tiene que ver con una actitud interior de reconocer que estoy ante un semejante, ante alguien igual a mí, por ambos ser el Santo Hijo de Dios. Entonces, aquel inocente, recordemos que aquel inocente es aquel que reconoce que todos son inocentes, aquel que está en su mente correcta, honra a sus hermanos porque reconoce que todos somos el Santo Hijo de Dios. Los honra por ser la perfecta creación de Dios. No como cuerpos, debemos recordar, Dios no crea cuerpos. Nosotros fabricamos los cuerpos, pero honra a sus hermanos como el Espíritu, como el Cristo que son. El Cordero quita los pecados del mundo, entre comillas, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Es decir, alguien que está en su mente correcta, e incluso alguien que ya está iluminado, que trascendió todo el ego, pero que sigue experimentando el cuerpo, se convierte en la expiación, en la alternativa correcta, se transforma en el faro de luz que guía a sus hermanos, no necesariamente con sus palabras, aunque se puede manifestar así, pero les guía con su paz interior y hace que la expiación sea más entendible para sus hermanos. Nuevamente, no porque lo explique con bonitas palabras y lo sepa explicar bien, sino porque en su mente habrá una perfecta paz. Y entonces no es que literalmente quite los pecados del mundo, habíamos aclarado en la sesión anterior, es que les ayuda a recordar a sus hermanos que nunca hubo pecado en nadie, en nada, en ningún momento, ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro. Nunca lo hubo, nunca lo va a haber. El pecado no existe y es algo totalmente imposible. Esto es algo que mantiene al ego con mucha rabia y frustración. El ego dice, chanfle, yo quería que hubiese pecado y Jesús me dice que no lo hay. Pero yo no le voy a hacer caso a Jesús y me voy a seguir haciendo caso a mí. Esa es la mentalidad del ego. Y nosotros que estamos tan identificados con el ego, personificamos al ego, por supuesto, como una forma didáctica de entender el sistema de pensamiento. Pero en realidad no es el ego, soy yo como tomador de decisiones queriendo existir como alguien especial. Y si quiero existir como alguien especial, quiero que haya pecado porque la idea de pecado sustenta la separación y el especialismo. Entonces, yo como tomador de decisiones que he elegido equivocadamente al maestro errado, me he guiado por mi propia invención, que es el ego, deseo que haya pecado. Entonces, cuando Jesús me dice que el pecado no existe, claro, en algún nivel sí tiene sentido, se lo acepto, pero una parte quizás más profunda de mí dice, no, no quiero entenderlo, no quiero aceptarlo. Yo quería que hubiese pecado, porque si no hay pecado, yo no existo. Este cuerpo, de existir, tendría que existir el pecado. Si el pecado es real, este cuerpo es real. No porque el cuerpo en sí sea pecaminoso, es falso. Es falso precisamente porque la idea de separación y de pecado son falsas. La separación nunca ocurrió y nunca hubo un pecado, por lo tanto nunca hubo un cuerpo, nunca hubo un mundo, un universo de tiempo y espacio. La razón de por qué el universo es ficticio es porque la idea que dio lugar al universo de tiempo y espacio es ficticia. Y la idea que dio lugar a este universo es la idea de pecado. Si uno quita el pecado del mundo, desarma todo el mundo. Si uno quita la idea de pecado, no podemos tomar un pecado real y después quitarlo.
Tal como se nos dice en la verdadera oración, pedir por cosas específicas es primero creer que el pecado es real y luego intentar perdonarlo. Tú no puedes perdonar un pecado que has hecho real. Si es verdaderamente un pecado, es imperdonable. Ahora, si es solo un error de percepción y de hecho un error literalmente inexistente y falso, entonces se puede perdonar, porque de hecho de eso se trata el verdadero perdón. El verdadero perdón reconoce que el pecado nunca ocurrió, que lo que pensaste que tu hermano hizo nunca ocurrió, que este mundo nunca ocurrió. En esto se basa el verdadero perdón. El verdadero perdón no existe porque es una ilusión, pero es una ilusión que está en total concordancia con la realidad. Y la realidad dice que nada excepto el amor mismo existe. Entonces el pecado dice que hay algo aquí. La idea de pecado dice que existo como un cuerpo en un mundo real. Y entonces el perdón dice, no, no existes ni como cuerpo ni en un mundo que parece ser muy real. Tu mundo no existe y tu cuerpo no existe. En esto se basa el verdadero perdón. El falso perdón se basa en que hay cuerpos reales que dañan a mi cuerpo y mi cuerpo es más bondadoso y perdona a los otros cuerpos. Ese es el perdón para destruir del cual nos habla Jesús, es el falso perdón, el perdón que mantiene la dualidad, la separación y por lo tanto un ataque subyacente, escondido bajo una capa de falso perdón. Es decir, es odio pintado de perdón. Eso es el falso perdón. Continúo. Ese por completo de ambigüedad. Nos dice que, puede haber inocencia, y la expiación dice solo la inocencia es real. La verdad es verdad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Cuando hablamos de la luz, no se debe tomar literal, es el concepto que el curso tiene de la verdad. Ver las cosas ante la luz es reconocerlas en la verdad del Espíritu Santo, en la mente correcta. Si yo estoy en la mente correcta, también a esto se le llama la razón. La razón no es yo tener la razón. La razón no es tampoco tener un funcionamiento lógico coherente. La razón es la verdad del Espíritu Santo basada en la expiación que dice nunca hubo separación. No ha ocurrido nada. Sigue siendo uno con todos tus hermanos. Todos están a salvo siendo un solo ser en el amor de Dios eternamente. Ese reconocimiento es la verdad y ese reconocimiento es la luz. La expiación es perfectamente inequívoca porque existe en la luz, es decir, en la verdad. Y solo la verdad se puede reconocer la expiación, la corrección. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Es decir, aquellos que eligen no ver, y cuando hablamos de ver o la visión, hablamos de la visión de Cristo o la visión del Espíritu Santo, la mente correcta. Aquellos que eligen no ver, es decir, no ver con el Espíritu Santo, eligen ver con el ego y se toman en serio todo el mundo y creen que el pecado es real, incluso si niegan su creencia, subyacentemente siguen creyendo porque su sensación de dolor, de miedo, de ansiedad o de culpa le dirán que el pecado es real. Así que aquel que está en la mente errada no puede entender la verdad. Se pondrá un velo en los ojos, se le va a ser imposible reconocer la verdad hasta que reconsidere su decisión en el contenido de su mente. No porque cambie su actitud, su comportamiento, sus hábitos o sus juntas en el mundo. Nada de eso va a hacer que la mente cambie. Lo que va a hacer que la mente cambie es la mente misma. Yo mismo como mente tomar la decisión de que el sistema de pensamiento que elegí no me favorece. Si bien pensé que lo hacía, no me da nada, no me ha dado paz ni felicidad y tiene que haber otra alternativa. En ese momento, ese es el momento crucial en el que todos vamos a pasar o hemos pasado en algún momento y el cual nos va a llevar al instante santo, de estar en la mente correcta y reconocer claramente de qué se trata la expiación, de que nada aquí ocurrió y de que el Hijo de Dios sigue siendo santo. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. Es decir, la expiación no ataca, no juzga, no condena, no desprecia, no compara. La expiación es una bendición para todos por igual de una forma completamente imparcial. No ve diferencias, no exige que alguien haga algo a cambio de que se le dé. No exige sacrificios. No exige que alguien tenga que hacer algo para merecerlo.
La expiación, si alguien está en la mente correcta, está en la expiación, en la corrección. Y cuando ve a través de los ojos de la expiación o del perdón o del milagro, entonces puede reconocer que todos sus hermanos son el Santo Hijo de Dios. Esto es la generalización que nos pide Jesús que hagamos en su curso. No solo perdonar a los buenos, no recuerdo las líneas literales de una frase bíblica que dice algo así como, si tratas bien o perdonas a los que son buenos contigo, ¿qué ganancia hay con eso? Si es que alguien se sabe las líneas literales, alguien que conozca la Biblia las puede pronunciar. Pero dice algo así como, ¿qué ganas con ser bueno con aquellos que son buenos contigo? Cualquiera los hace, cualquiera podría hacer eso. ¿Qué ganancia, qué mérito hay en ello? Porque no eres bueno con todos por igual. Este es el mensaje, no me sé las líneas literales, pero este también es el mensaje que nos quiere dar Jesús en un curso de milagros. Nos dice, ¿qué ganas con ser bueno con aquellos que te tratan bien? ¿No quisieras amar a toda la filiación, es decir, perdonar a toda la filiación, amar a todo el Hijo de Dios cual uno solo? Esta es la generalización que nos pide este curso. No nos lo exige, ni nos obliga, ni nos presiona, pero nos dice, si quieres paz, ¿tú qué quieres? De hecho, vamos a repetir esta línea de la sección sexta, al comienzo de la sección sexta del primer capítulo. Jesús nos dice, tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Y perdonar completamente no se requiere no se refiere a perdonar a una sola persona completamente, se refiere a perdonar a toda la filiación completamente. Es por eso que uno no puede tener una relación santa a medias. O tienes una relación especial o tienes una relación santa con todos. O tengo una relación especial con todos o tengo una relación santa con todos. La relación santa en realidad es el ideal. Cuando alguien llega al mundo real, a la iluminación, recién ahí tiene una relación santa, no antes. Si todavía proyecta culpa, aunque sea una sola persona, tiene una relación especial con esa persona y con todos. Porque tal como mire a uno, mirará a todos. Continúo. Retomo. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. Es decir, no exige ningún sacrificio ni ningún martirio, solo da y da, no quita. No podría ser eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. Es decir, la fuente de la expiación, de la corrección es una perfecta inocencia. No proviene de una mente desquiciada, de un supuesto Dios ambiguo que a veces nos ama y a veces nos odia. Proviene de un amor puro y perfecto. Proviene de un Dios que es perfecto amor, de una forma muy literal. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Esta es una línea muy importante y me voy a tomar un poquito de tiempo para explicarla. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Se refiere a que no hace real el error, no hace real los supuestos pecados, reconoce que los pecados no existen y que hubo solo un error y no se lo toma en serio. Esto es lo que hace la inocencia. Alguien que está en su mente correcta, a eso se refiere con que está en la inocencia. La inocencia, la mente correcta, el Espíritu Santo no es consciente del mal, se refiere a que no es consciente del pecado. Más precisamente es consciente de que no hay pecado. A esto se refiere. No quiere decir que no sea consciente del hecho de que sus hermanos tengan miedo, estén pidiendo ayuda. Es consciente de ello. Cuando uno está en el Espíritu Santo, muchas veces se da cuenta de cuando nuestros hermanos están en el ego, o quizás incluso ni siquiera sepa si están en el ego o en el Espíritu Santo y no le va a interesar. Si la mente ya está en la mente correcta, es decir, el tomador de decisiones ha elegido a Jesús o al Espíritu Santo, no le va a interesar si alguien está en el ego o en el Espíritu Santo, no le va a interesar si alguien le está pidiendo amor o extendiendo el amor, porque la respuesta suscitada es la misma, el amor, que en este caso es el perdón o el milagro. Así que la inocencia, todo lo que hace es percibir inocencia. La santidad solo se ve a sí misma. Aquel que es santo solo ve santidad en todos sus hermanos. Y todos son santos, solo que aquel que es consciente de su santidad puede verla también en sus hermanos. Por eso es que la inocencia es sabiduría, porque la inocencia no se engaña con ilusiones, no ve al ego como si fuese algo real,
lo reconoce, pero como una ilusión, y descarta lo falso de lo verdadero y dice, el ego en mis hermanos es falso, pero el Cristo en ellos es real. Entonces no es que actúe como si desconociera lo que está ocurriendo en el mundo. Lo que ocurre es que en su mente no se engaña con ilusiones, mientras que en el nivel del comportamiento puede actuar de forma útil según se requiera o según el idioma en que lo entiendan sus hermanos, pero es en la mente donde no se engaña. Puede ser que es consciente de que sus hermanos están teniendo odio, conflicto, depresión, etcétera, que sus hermanos están pidiendo ayuda. Puede reconocer esa petición de ayuda y verlo solo como un error. Es consciente de ello, pero no lo hace real, no se lo toma en serio, no permite que ello afecte su paz porque puede reconocer tranquilamente que es solo una ilusión. Una vez más, la inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. Es decir, la inocencia es sabiduría porque no ve pecados y los pecados no existen. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. Ve la faz de Cristo en sus hermanos, la inocencia, y debemos recordar una vez más que cuando hablamos de inocencia es santidad. La inocencia no está en el comportamiento, tampoco está en la mente errada, está en la mente correcta, porque la mente correcta refleja lo único que es real en mi hermano, el Cristo. Y esto lo quiero también aclarar. Muchas veces decimos, ah, tal persona se comportó así, con desquicio, demencia, irracionalidad, porque es inocente. No se comporta así porque sea inocente. La inocencia no se comporta así y nuevamente el comportamiento no es el punto. La inocencia no piensa así. Estamos hablando de pensamientos. Si alguien tiene una mentalidad errática, una mentalidad llena de odio, de conflicto, de culpa, no es inocente. El Cristo en él es inocente, pero el ego, la mentalidad errada, no es inocente, porque nos vemos muy tentados a espiritualizar el ego. Y uno dice, ah, está eligiendo al ego, pero es inocente. Sí, es inocente, pero el Cristo en él, no su ego. Cuando alguien en su mente tomadora de decisiones elige al ego, perdió la conciencia de su inocencia y por lo tanto no está actuando desde su inocencia, desde el odio y la creencia en la culpa, desde eso está actuando. Y una vez más, su actuar no es lo que interesa, el actuar, el comportamiento puede reflejar la mente, lo que interesa es la mente. Está eligiendo la mente errada. Por eso es que Jesús en secciones anteriores nos dijo que el obrador de milagros o aquel que practica el perdón tiene que reconocer ante todo que el error no es lo mismo que la corrección. El error es error. Lo que deja muy claro Jesús es que no es un pecado, no es algo grave, no es algo serio, no es algo peligroso, pero no es la corrección. Porque somos muy hábiles para espiritualizar el ego de los demás, porque si espiritualizo el ego de los demás es una defensa para poder justificar el espiritualizar mi propio ego. Es decir, no, ellos están en el ego y son inocentes porque están en el ego, por lo tanto, cuando yo esté en el ego odiando y asesinando, voy a ser inocente. Es mi manera de encubrir mi propia creencia de que todavía soy culpable. Justificar el ego de los demás me permite justificar mi ego. Y secretamente les estoy juzgando y condenando, pero me nublo. Y creo que los estoy simplemente bendiciendo al ver inocencia en ellos. La inocencia no se puede ver en el comportamiento, no se puede ver tampoco en una mente errada. Se puede solo reconocer en la mente correcta de mis hermanos. Y esto no quiere decir que yo tenga que esperar a que mi hermano elija la mente correcta para yo reconocer su mente correcta. Yo puedo reconocer que mi hermano está eligiendo la mente errada, pero saber que en él también está la mente correcta y quedarme con eso en él. Y esto no es desentenderme de su comportamiento en el nivel de las formas, sino simplemente no dejarme engañar en el nivel del contenido de mi mente. ¿Se entiende? Si yo estoy en la mente correcta, puedo reconocer que mis hermanos están en el ego, cuando estén en el ego, porque si están en el Espíritu Santo, no puedo reconocer que estén en el ego. Pero si están en su mente errada, voy a reconocer que están en la mente errada, pero no me lo voy a tomar en serio dentro de mi mente y no los voy a condenar. Y por fuera, quizás si necesitan ayuda, les ayudo. Y si necesito, no sé, proteger a mi familia porque viene un asesino, lo hago. Pero es en mi mente donde yo no me dejo engañar ni pierdo mi paz. No es que por fuera yo diga, ah, permito que le hagan lo que quieran a mi familia porque es inocente y está en su mente correcta, o está en su mente errada y es solo un error. Por supuesto, eso es cierto, pero ese entendimiento tiene que ser solo en el nivel de la mente porque si no va a haber una confusión de niveles que da lugar después a mucha culpa, porque en algún nivel secreto estaremos haciendo real el mundo y nos vamos a tomar en serio también el mundo aunque nos disociemos de ello. Por eso es que Jesús nos decía también en el primer capítulo que
el negar nuestras experiencias físicas es un tipo de negación particularmente inútil. Si alguien viene a atacar a mi familia, no tengo que negar ese hecho. Lo que tengo que negar es que tal hecho sea influyente en mi paz, sea el responsable de mi falta de paz o de la falta de paz de mis hermanos. No es responsable de la falta de paz, pero en el nivel de la forma actuamos con sentido común, como cualquier persona sensata lo haría, alguien que tenga que proteger a su familia, defenderlo, llamar a la policía, hacer lo que sea necesario en el nivel de la forma, por favor no dejen de hacerlo, pero es en la mente donde practicamos el perdón. Continúo. Mm, La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Cuando Jesús habla de la resurrección, no está hablando del hecho literal de que su cuerpo haya revivido. Eso fue solo un símbolo. Está hablando de que su mente despertó y se iluminó. Es a ese tipo de resurrección al que hace referencia Jesús. Y la resurrección demuestra que el pecado no existe. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que parecieron haberle hecho sus hermanos a su cuerpo, a su mente no le afectó. Sí, pudieron haber afectado su cuerpo, pero su mente nunca vio afectada. Y el hecho de que su cuerpo resucitara de alguna forma que estuviese parado de pie y no todo maltratado como se le vio en la cruz, es un símbolo. Simplemente refleja de una forma metafórica el hecho de que su espíritu siguió intacto, que su mente continuó vigente, intacta y que nunca fue perturbada, nunca fue afectada por ninguno de los sucesos de la ilusión. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. La resurrección nuevamente, que es el despertar de la mente y que se vio simbolizado por la resurrección del cuerpo, pero lo importante no era el cuerpo, era solo la mente, demostró que la verdad no puede ser destruida, que la verdad, que el espíritu, que el ser, que lo que realmente Jesús era y que todos somos en verdad, no puede ser alterado ni destruido, ni puede estar en peligro, ni ser amenazado. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios, citando nuevamente la intro del texto. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. Bien, cuando hablamos del bien, hablamos de la verdad, de la verdadera inocencia del ser en nosotros. Alguien que está en su mente correcta es consciente del Cristo en sí, consciente del ser, de su inocencia y de la inocencia de sus hermanos, y por lo tanto el mal, entre comillas, que sería cualquier cosa que simbolice el mal aquí, es decir, incluso los pensamientos de ataque de sus hermanos o las actitudes de ataque no pueden afectar en modo alguno. Entonces, cuando decimos que el bien puede resistir cualquier clase de mal, quiere decir que cuando alguien está en la mente correcta, no se deja alterar por absolutamente nada en el mundo de las ilusiones. Y alterar, y esto me recuerda también una enseñanza del Tao, donde Lao Tse decía que el sabio no se deja perturbar ni con las ofensas ni con los halagos. Quiere decir que se mantiene ecuánime, en una perfecta paz, no importa si le están agrediendo o le están aplaudiendo y tirando flores. Nada de ello le afecta. Por fuera va a actuar con sentido común y si lo están agrediendo físicamente se va a tomar distancia o va a pedir ayuda, sea lo que sea útil en el nivel del mundo, pero en su mente no se va a dejar perturbar. Así como si por fuera le están aplaudiendo y dando halagos y tirando flores, probablemente sea condescendiente con ellos y se los agradezca muy cordialmente, pero en su mente no se lo va a tomar en serio porque no va a ser una diferencia, no se va a creer especial o distinto de todos sus hermanos. Esto es lo mismo que leíamos en un párrafo anterior de que la inocencia honra a sus hermanos tal como se honra a sí misma. Es decir, aquel que está en la mente correcta ve a todos sus hermanos iguales a sí mismo, no se siente exaltado o mejor o especial. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La verdad de la mente correcta disipa cualquier ilusión de la mente errada.
La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Es decir, todas las lecciones que Jesús enseñó hablaban de perdón, de paz, de amor al prójimo, porque ese amor estaba justificado. Y la expiación hace que el amor hacia nuestros hermanos o el perdón hacia nuestros hermanos esté justificado. Aquí Jesús hace la clara distinción entre el falso perdón y el verdadero perdón. Cuando Jesús estuvo en la cruz, nunca perdió su paz ni su amor. Tenía un perfecto amor y hablamos de ese amor con A minúscula porque no es el amor del cielo, del conocimiento, si bien su perfecto reflejo, el Espíritu Santo, la mente correcta. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz y todos le estaban abuchando y odiando y torturando, Jesús nunca perdió su paz ni su amor por cada uno de sus hermanos porque él no era consciente del mal, simplemente, y esa era su sabiduría. No era consciente del mal porque no era consciente de los pecados, porque él sabía que los pecados no existían. Era consciente de que sus hermanos tenían miedo, tenían odio, la gran mayoría, excepto muy poquitos que estaban ahí ya prácticamente iluminados junto con Jesús, pero la gran mayoría tenía miedo, tenía tristeza, tenía odio, tenía rabia, se sentían amenazados, en peligros por el mensaje de Jesús. Jesús era consciente de ello, pero no se lo tomaba en serio, no los atacaba ni los juzgaba por ello. Reconocía que era solo un error. Entonces, eh, era consciente del error de sus hermanos, pero no del pecado porque sabía que el pecado no existía. Y este era el mensaje concluyente de la expiación. La expiación dice que la separación nunca ocurrió. Y si la separación nunca ocurrió, nunca hubo pecado. Y por lo tanto, todo lo demás que surgió en un mundo de tiempo y espacio era una ilusión. Si la fuente del universo es una ilusión, el universo, que es el efecto, tiene que ser una ilusión también. Por lo tanto, los cuerpos y cómo se muevan los cuerpos y cómo hablen los cuerpos es toda una mentira. Independiente si refleja una mente errada o una mente correcta, es todo neutro porque es toda una mentira. Es todo un sueño, literalmente. Este es el pensamiento básico que pretende enseñar este curso, nuevamente citando la lección 132, como la solemos citar. El mundo no existe, el mundo no existe. El universo de tiempo y espacio, de cuerpos, de formas, de energías, de frecuencias, de cosas cambiantes, no existe, nunca existió, nunca va a existir, es totalmente imposible, es totalmente ilusorio. De existir, tendríamos que haber asesinado cruelmente a Dios. De existir, tendría que existir la separación, el pecado y el asesinato de existir el mundo. Y es precisamente por eso, esa es la razón, esta es la expiación. La expiación dice, el mundo y los cuerpos no existen porque la culpa no existe, la separación no existe, el pecado no existe. Y esto fue lo que demostró Jesús. Demostró que su amor estaba totalmente justificado, no porque él era el piadoso, el bondadoso y el mártir que perdonó a los pecadores y a los malvados, sino porque él no vio pecado, no vio mentiras, solo vio la verdad. Hizo una clara distinción entre lo falso y lo verdadero, y se quedó solo con lo verdadero, como se nos dice en la clarificación de términos en el término quinto que es Cristo y Jesús. Jesús hizo esta clara diferencia entre las formas, los cuerpos, las apariencias y sus conductas y las mentalidades erradas, todo eso dentro de un mismo saco de mentira, falso. La mentira es mentira, no puede afectar a la verdad. Y yo me quedo con la verdad, dijo Jesús. Me quedo con el Espíritu Santo porque es lo que me conviene y es la voluntad de Dios y es la única verdad aquí. No hay otra verdad. Jesús se quedó perfectamente en su mente correcta y por eso es que en él había un amor que no se puede explicar con palabras, una bendición de parte de él hacia todos sus hermanos, una paz perfecta. Eso sí que era una misericordia tal como la de su Padre hacia él. Jesús se transformó en la manifestación del Espíritu Santo, se transformó en la expiación, se transformó en la mente correcta, en la alternativa correcta, no como cuerpo, sino como mente, como la mente que estaba en paz se transformó en el faro de luz que nos guía y que nos sigue guiando hasta ahora, en el ejemplo perfecto, la corrección perfecta, la respuesta perfecta. Por eso es que Jesús en el capítulo pasado nos decía, yo soy la expiación. Y aquí se nos dice que la expiación es la respuesta perfecta, no tiene ambivalencia, no tiene ambigüedad, no es indecisa. La expiación es verdad, nada más lo es. Solo la verdad es verdad. Las ilusiones no te van a afectar. Nunca. Jamás. No pueden hacerte perder la paz. No pueden.
Por mucho que lo justifiques, por mucho que tengas pruebas y testigos, por mucho que tengas pruebas y testigos de que los demás afectaron tu paz o de que tú has afectado la paz de los demás, no puedes. Cada quien tiene su tomador de decisiones e incluso si eligen mal, tampoco pueden alterar la verdadera paz del Cristo en la realidad. Vita dice, una vez escuché que una persona puede hacer expiación. Ah, y antes había otra pregunta. Dice, hermanito Itzaro pregunta, ¿la inocencia está en el Espíritu Santo? Sí, la inocencia está en el Espíritu Santo y también en la realidad. Todos somos inocentes, pero cuando estamos en el Espíritu Santo somos conscientes de esa inocencia. No es que cuando estemos en el ego perdamos la inocencia, solo la perdimos de vista. Y ahorita decía, una vez escuché que una persona puede hacer expiación. Es una metáfora. Cuando Jesús nos dice que expiemos, quiere decir que nos permitamos ser corregidos a nosotros mismos. Por eso es que la única función del obrador de milagros es aceptar la corrección, que es la expiación, para sí mismo. Esta es la única función de todos los maestros de Dios, obradores de milagros, practicantes del perdón, estudiantes de este curso, seguidores de Jesús o como quieran llamarse, caminantes, viajeros espirituales, como quieran llamarlo, la única función de todos aquellos que pretenden llegar en algún momento a la paz o a la iluminación es aceptar ser corregidos por la mente correcta, el Espíritu Santo o Jesús. Gracias igualmente. Y extender la expiación es la función del milagro, que es ser un ejemplo de una mente correcta. No es que yo corrija la mente de mis hermanos, es que yo les extiendo eh, esta corrección y ellos pueden verse inspirados por nuestra corrección y aceptarla y también entrar en el instante santo o comenzar a sanar sus mentes, solo a instancia de ellos, solo a elección de ellos, mm, por su libre albedrío, porque si aún tienen miedo o resistencia, pueden elegir todavía no aceptar ese milagro, esa corrección en la mente. Continúo. Mm. Retomo estas líneas. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Ah, estaba explicando esto para profundizar un poquitito. Jesús demostró que su amor o su perdón estaba justificado al ver solo la verdad en sus hermanos. Y es esto lo que hiciera que la expiación fuese verdad. La expiación es el reconocimiento de que el perdón está justificado, el milagro está justificado, el instante santo está justificado, la paz en la mente está justificada y es lo único verdadero, es lo único que tiene sentido y es lo único real, la paz. Entonces, la expiación es la corrección final que dice, en realidad, todo lo que dijo Jesús era cierto, todo lo que enseñó sobre perdonar al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, que eso eran maneras útiles de entender el hecho de que en realidad no hay un otro y que nunca nos fragmentamos y nunca nos separamos de Dios. Pero para llegar a ese reconocimiento último de la perfecta unicidad, que se da solo en el conocimiento, tenemos que practicar el pasar de un sistema de pensamiento errado a uno correctivo y finalmente aceptar completamente la expiación, que es la corrección para nosotros mismos, y al final nos vamos a dar cuenta de que en realidad sí estaba justificado el perdón, porque muchas veces uno quiere perdonar, pero todavía está practicando el falso perdón y uno dice, pero es que ¿cómo voy a perdonar lo que me hizo tal persona? ¿Cómo voy a perdonar lo que dijo? ¿Cómo se comportó? Y Jesús nos dice, el verdadero perdón no perdona pecados. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te hizo nunca ocurrió. Blanca, ¿querías hablar? ¿Levantaste la mano? ¿O alguien levantó la mano? Yo fui. Vita, Quería preguntar, o sea, quería hacer una pregunta doble. Em, bueno, Jesús es como un símbolo, ¿cierto? Em, de expiación, que es la corrección de nuestra mente. Em, entonces entiendo que la expiación no es en un momento específico, sino que simplemente es. O sea, no tuvo ni un principio ni un fin, sino que em, Jesús accedió a esta corrección de la mente por sí mismo y eso se extendió a nosotros como la filiación. Y lo otro es, bueno,
Esa es la primera. Y lo otro es la expiación, que es la aceptación de esta corrección. Em, Él siempre la eligió. Esa es la segunda. Gracias, maestro. Gracias, qué buenas preguntas. Bueno, la expiación se nos dice en los principios de los milagros que opera en todo tiempo y lugar. Y esto es una metáfora, porque no opera en la pantalla, sino en la butaca. Es decir, no opera en el cuerpo, en el mundo de las formas, sino en la mente. Y que opere todo el tiempo en la mente no quiere decir que el tomador de decisiones esté todo el tiempo eligiéndola. Quiere decir que la mente correcta está vigente al alcance inmediato del tomador de decisiones todo el tiempo. Nunca se va a alejar, ni se va a distanciar, ni se va a dificultar. Está ahí con él en la mente, incluso si la está rechazando, sigue estando ahí. Por eso es que opera en todo momento lugar, porque en realidad opera todo el tiempo en el presente en el cual está el tomador de decisiones. El tomador de decisiones está todo el tiempo en el presente, engañándose con una línea de tiempo en la pantalla, pero en la butaca solo es un presente. Solo está en el presente o eligiendo entre el ego o el Espíritu Santo, pero no hay un tiempo ahí. Experimenta una ilusión de tiempo, pero no está fuera de la ilusión del tiempo. Está en una ilusión también fuera de la eternidad, porque no es la eternidad, pero está, podríamos decir, que en un constante presente. Y cuando elige al ego, cree que está en el tiempo, y cuando elige al Espíritu Santo, la corrección o la expiación, recuerda que no está en el tiempo, sino que su verdadero ser sigue estando en la eternidad, pero lo que experimenta él es el presente, que es el reflejo de la eternidad. La expiación es el principio correctivo, es la base, es como los fundamentos del sistema de pensamiento correctivo, el fundamento que dice la separación nunca tuvo lugar, el padre y el hijo nunca se separaron. La expiación, por un lado, es el reconocimiento de esto, pero también es el hecho de haberla aceptado. Cuando alguien acepta totalmente esta corrección, a esa aceptación se le llama la expiación, pero la expiación de por sí ya estaba vigente ahí. Estaba a su alcance todo el tiempo, solo que tardó en elegirla por completo. Pero opera todo el tiempo en la mente, en la butaca. Incluso si el que está sentado en la butaca decide no elegirla, la expiación sigue ahí vigente porque es el Espíritu Santo, es el recuerdo o la memoria del amor de su Padre. Es el recuerdo de que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, ese reconocimiento está a nuestro alcance siempre, incluso si lo rechazamos. Y ahora, Jesús no estuvo siempre en la mente correcta y no siempre aceptó la expiación. Solo al final, en las últimas dos vidas, ya alcanzó prácticamente la iluminación. Esto se relata muy bien en el libro Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, en el cuarto libro de Gary Renard, donde comenta estas vidas anteriores donde todavía tenían ciertas pruebas de perdón, pero ya estaban, por supuesto, avanzados espiritualmente y no conllevaban mayor esfuerzo para ellos. Y al final, ya en las últimas vidas, estaban prácticamente iluminados. En la última vida, como Jesús, ya estaba iluminado. Se dice que le faltaba una sola prueba por pasar, que era la muerte, y estaba perfectamente capacitado para pasarla. Así que Jesús sí tuvo tanto ego y tanto resentimiento como nosotros, pero como lo explicaban Arten y Pursa, los maestros de Gary, la diferencia entre Jesús y Buda con nosotros, la diferencia de ellos con nosotros es que ellos no se tomaron tan en serio el mundo de las formas desde un comienzo, comenzaron a cuestionárselo, a dudarlo. Y esto, aquí nacería la pregunta, ¿pero por qué ellos? ¿Ellos son especiales? No, ellos tomaron decisiones correctas, las cuales también nosotros podríamos tomar. ¿Que tenemos más resistencia, que nos hemos demorado más? Sí, pero pudimos haberlo hecho al mismo tiempo que ellos, solo que elegimos distinto. Ellos eligieron en favor de la paz porque reconocieron que la paz era la verdad y que era lo único que realmente les satisfacía, el amor de Dios. Así nosotros también nos vamos dando cuenta de a poquito de eso, pero aún así tenemos mucha resistencia y Jesús está aquí para nosotros, no aquí en el mundo, sino en nuestra mente y eso ya también es una metáfora. Pero podríamos decir que Jesús está en nuestra mente para tomarnos dulcemente de la mano y guiarnos por el camino que Él ya decidió pasar hace mucho tiempo y que ahora está aquí en nuestro interior para acompañarnos y decirnos, yo no soy mejor que tú. Lo hice antes en el tiempo, pero el tiempo no existe y ahora tú puedes elegir junto conmigo de una mejor forma, el perdón y la mente correcta. Así que Jesús sí tuvo que perdonar, sí tuvo que deshacer un ego, lo hizo más rápido que nosotros porque tuvo más convicción y devoción que nosotros, pero nosotros también podríamos.
Milagros como estos ustedes también pueden, ya nos dijo en la Biblia, tú que conoces bastante bien la palabra. Sí, muchas gracias, maestro. Igualmente. Voy a continuar un poquito más con la lectura. Em, si puedes aceptar esta generalización ahora, voy a retomar las líneas anteriores una vez más. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Entonces Jesús, de alguna manera, él aceptó de inmediato, no de inmediato, pero mucho más pronto que nosotros, se demoró mucho menos que nosotros en aceptar esta verdad de generalizar el perdón con todos, no solo con los que parecían ser buenos, incluso con los que parecían ser malos, porque se dio cuenta que no habían malos, todos, con la gran mayoría estaban equivocados, pero no habían malos ni pecadores. Y esta es la generalización que hace la mente correcta y la expiación, y esto es lo que decidió hacer Jesús, y nos invita, nos dice, ahora hermano, tú podrías tomar la misma decisión que yo y ahorrar mucho tiempo de generalizar esto con todos, no solo con los que te caen bien o los que tú selecciones que se merecen tu perdón, con todos, porque todos sí se lo merecen. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia, es decir, te vas a saltar varios escalones innecesarios de seminodualidad o de casi no dualidad, y si aceptas ahora la no dualidad, vas a ir por buen camino, en vez de distraerte con otras lecciones de menor importancia que te pueden acercar un poquitito al camino, pero a veces la verdad mezclada con un poco de mentira pasa a ser mentira. Entonces Jesús nos ofrece una verdad absoluta, una verdad total, que solo nos conduce por una línea recta hacia el despertar o la salvación. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Basta con que aceptes el hecho de que el Hijo de Dios es santo y que todos tus hermanos son el Santo Hijo de Dios para que te liberes de todos tus errores, porque todos son el mismo. Todo error es la creencia de que el Hijo es culpable o que se separó de Dios o que es pecador, ya sea si lo veo en mis hermanos o en mí, es la misma creencia. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Y aquí pone inocencia con I mayúscula, haciendo referencia al estado del ser, del conocimiento, de la verdad, del amor real. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Y escribe hecho con mayúscula. Esta línea es importante y es muy linda. Muchas veces tenemos la creencia de que todo lo que vemos es real y lo que no se puede ver no es real. Y como no podemos ver a Dios, digo, no creo en Dios. ¿Dónde está si no lo veo? Recuerdo este verso de una canción de Ricardo Arjona. A mí me gustan las canciones de Ricardo Arjona. Esta canción se titula Quiero. Y en una parte dice, quiero decirle a Jesús que si está, que aparezca. Esto mismo le decimos también a Dios. Quiero decirle a Dios que si está, que aparezca. A ver, si realmente existe Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el viejito con barba? Que no lo veo. Lo mismo hacemos con Jesús también. ¿Dónde está el chascón de pelo largo con la corona de espinas y túnica? ¿Dónde está que no lo veo? Entonces no existe. Entonces Jesús nos dice, Dios no es un símbolo, no es algo simbólico, no es una mera fantasía abstracta e ilusoria o una creencia. Dios es un hecho. De hecho, Jesús hace una clara diferencia entre las cosas manifiestas y las no manifiestas. Toda manifestación es una mentira. Incluso si puede reflejar una mente correcta, sigue siendo una ilusión. Toda cosa en el nivel de las cosas es una ilusión, es un sueño. La única realidad no se ve, no se toca, no tiene imagen, ni forma, ni sonido, ni frecuencia, ni ondas, ni cambia, ni se transforma, ni puede mutar, ni hacer nada más que ser, solo es. Pero eso es que creo que es en la lección 169 donde Jesús nos dice, decimos Dios es, y luego guardamos silencio. ¿Qué más vas a decir después de eso? Dios es. Y en ese amor está contenido el Cristo, su Hijo. Todos los aparentes hijos separados son uno solo ante el altar.
Son uno solo en el amor de Dios, son uno solo en su Padre. Y Dios y su Padre son uno solo. No hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. Dios, el Padre y el Hijo son un solo amor. Dios es la única realidad. Todo lo demás que parece existir nunca existió, no es verdad, es una ilusión. El amor es verdad, el amor es un hecho. No podemos ver el amor, no podemos tocarlo. Si bien de pronto podemos ver reflejos del reflejo del amor, el amor en sí no se toca, no se mira, no se ve. Se puede sentir y solo la realidad se puede experimentar. Y eso está incluso más allá de la conciencia. Simplemente es la experiencia del ser, algo que es inefable, que podríamos dedicar una semana completa a hablar de eso y no le vamos a hacer justicia. No se puede hablar o explicar completamente qué es ese amor. Es un hecho. Mm. En en ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, es decir, Dios no está en los símbolos de un abrazo, una sonrisa, ni en nada de las formas. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. Es decir, cuando has practicado el perdón, obras un milagro, miras a tus hermanos tal como son, ahí te das cuenta que la expiación es verdad. Primero te dispones a ser corregido y luego el Espíritu Santo corrige tu mente y te lleva al instante santo, a la visión de Cristo donde reconoces la santidad de tus hermanos junto con la tuya y reconoces que todos estamos ante el altar de Dios, cual uno solo, y que todos son dignos de ese amor, todos son totalmente merecedores de tu perdón, del verdadero perdón, el perdón que dice que nadie hizo nada, que el Hijo de Dios sigue siendo tal como su Padre lo creó. El entendimiento de los inocentes es la verdad, es decir, aquellos que han reconocido su santidad y su inocencia, su entendimiento de solo ver inocencia en sus hermanos es la verdad. Esto no se debe confundir con ingenuidad, sino con el reconocimiento de que solo el Cristo en sus hermanos es la realidad en ellos. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Aquí hace referencia a aquellos iluminados, a aquellos que han deshecho el ego, aquellos que están completamente en la mente correcta, aquellos que han decidido aceptar solo el amor de Dios y no se quedaron con otra cosa que con ese amor. Sus altares en sus mentes son perfectamente radiantes porque pueden reflejar perfectamente el amor de Dios para este mundo. Se han transformado en la manifestación del Espíritu Santo, han aceptado la expiación para sí mismos completamente y se transformaron en la expiación, en la corrección. Son un símbolo de la corrección, un perfecto ejemplo de que el amor de Dios es verdad, que Dios es un hecho y que su Hijo también es un hecho como amor. Son la manifestación de del reconocimiento del principio de la expiación de que el Padre y el Hijo nunca se separaron y que el Hijo nunca pudo haber cometido pecado. Aquel que está en esa mente, en una mente totalmente sanada, solo ve eso en todos sus hermanos. Jesús vio eso en todos sus hermanos. Y Jesús solo dio amor, pues eso es lo que él pensó que era. Es lo que nos dice también. Jesús dio un claro ejemplo de que Dios es un hecho, por ser simplemente la manifestación de su amor. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Gustavo dice, Dios es verbo, no sustantivo. Claro, es otro tema de Ricardo Arjona. Bien. Si nadie tiene alguna pregunta o comentario, hasta aquí dejamos esta sesión. Muchas gracias y nos encontramos mañana.